Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta serie de ejercicios de números complejos, siguiendo avanzando obviamente en los temas vistos de la unidad. Sin más, continuamos. Vamos a un cuarto ejercicio ahora que me pregunta ¿cuántos complejos verifican que la parte real de z es igual a 2 raíces de 3 y el módulo de z, digamos del mismo complejo, es igual a 9? ¿Cuáles son? Y expresarlos en forma binómica, polar y trigonométrica. Vamos a partir de un número complejo en forma binómica que va a ser a más bi. No sabemos por ahora nada de esto, pero si leemos la consigna, nosotros sabemos que a, que es la parte real del complejo, es 2 raíces de 3. O sea que podemos plantear que z va a tener la estructura 2 raíces de 3 más bi. Por otro lado, sabemos que el módulo de z es 9. Y si nosotros tenemos el complejo en forma binómica, su módulo se expresa como raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a la parte real y b la parte imaginaria. Si juntamos todo esto, nosotros podemos armar la siguiente ecuación. ¿Por qué? Porque juntamos la parte del módulo, que tiene que ser igual a 9, y reemplazamos la a por 2 raíces de 3, que es lo que me dice la consigna. Entonces queda armada esta ecuación que es raíz cuadrada de el cuadrado de 2 raíces cuadradas de 3 más b al cuadrado. Y todo eso es igual a 9. Vamos a resolver esto un poquito. Podemos resolver acá este cuadrado. Recordamos que la potencia es distributiva de la multiplicación, que es lo que hay entre el 2 y el raíz de 3. Entonces me queda 2 al cuadrado, que es 4, y raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Lo que decimos que 4 por 3 es 12, es lo que me queda en el primer término. Más b al cuadrado, que es el otro que no podemos hacer nada. Por otro lado, esta raíz cuadrada, lo que hago es elevar esto al cuadrado y elevar esto al cuadrado para que esta se cancele y me quede 81. O lo que comúnmente se denomina como paso para el otro lado, entonces paso la raíz como un cuadrado y me queda el 81. Seguimos despejando, pasamos el 12 restando y luego pasamos la raíz o aplicamos raíz a ambos miembros, lo que me deja dos respuestas posibles. Lo podemos escribir como el módulo de 12 igual a 69 o como que vamos a tener un b1 que va a ser raíz de 69 y un b2 que va a ser menos raíz de 69. Esos son mis dos valores posibles para la parte imaginaria de este complejo que estoy buscando, el complejo en forma binómica. Entonces yo puedo escribir ya la forma binómica. ¿Por qué? Porque tengo la parte real, tengo dos partes imaginarias, o sea que voy a tener dos respuestas posibles, que son las siguientes. Z1, vamos a llamarlo, 2 raíces de 3 más raíz de 69i. Esa es una y está escrita en forma exacta. Y Z2 es 2 raíces de 3 menos raíz de 69i. Y ahí también está escrita en forma exacta. Acá hago una aclaración. Vos por ahí estuviste trabajando aproximando los resultados. Siempre que puedas manejarlos en forma exacta, hacelos. Si no, después comprobá que esto va a dar aproximadamente lo que vos tenés. Esto entonces es en cuanto a cuáles son esos números. Tenemos dos números, que son estos dos de acá. Y tenemos que expresarlo en forma binómica, que ya los tenemos, ahora en polar y en trigonométrica. Para pasarlo a polar y trigonométrica te recomiendo que mires el video anterior donde hicimos un par de pasajes o busques los videos en los cuales explico este tema en puntual. Esto expresado en forma polar me va a quedar 9, que es el módulo del número. Recordamos que hacemos esto al cuadrado más esto al cuadrado, me da 9. Igualmente nosotros ya sabemos por la consigna que tiene que valer 9, así que ni siquiera tendríamos que calcularlo. Y el ángulo que se hace con arco tangente de la parte imaginaria dividida la parte real. Y luego rectificando el ángulo, que me van a quedar dos distintos. Este me va a quedar en el primer cuadrante y este me va a quedar en el cuarto cuadrante. Porque estos dos son positivos, entonces queda en el primer cuadrante. Este es positivo y este es negativo, por lo tanto queda en el cuarto cuadrante. Y luego escribimos las formas trigonométricas, que no es más que reacomodar ese ρ y esas titas que tenemos. Para Z1 queda de esta manera, para Z2 queda de esta otra manera. Y eso entonces son todas las respuestas que me pide este ejercicio. Pasemos a un quinto.
tenemos que indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Y también tenemos que justificar. Esto es una de las cosas que más cuesta en realidad justificar. Es una cosa de bastante ploma al principio cuando uno se está adaptando a escribir en lenguaje simbólico. Igualmente vamos a hacerlo, vamos a hacer una especie de mitad lenguaje simbólico, mitad lenguaje coloquial, como para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Ya vas a tener tiempo de sobra en tu carrera para profundizar en lo que es el lenguaje simbólico puro. Vamos a la primera afirmación, indicar si es verdadera o falsa. Hablamos de proposiciones. Cuando hablamos de proposiciones es justamente una oración a la que se le puede dar un valor de verdad. En este caso vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos Z es el complejo A más BI. Y tenemos que A y B son números reales. Entonces se va a cumplir que el módulo de A va a ser menor o igual a Z. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco el módulo de A y busco el módulo del complejo Z, lo que me dé el módulo de A va a ser más chico o puede llegar a ser igual a Z. Esta afirmación, si nosotros la pensamos, si yo tengo que, para buscar el módulo de Z, tengo que hacer la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Para buscar el módulo de A es solamente poner A como un número positivo, o pensar que el módulo de A es la raíz cuadrada de A al cuadrado solamente. Y si yo hago la raíz cuadrada de A cuadrado solo, va a ser siempre más chica que la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, más chica o igual. Pero con decirlo así queda un poco feo, por decirlo de una manera, entonces vamos a tratar de ponerle un poco el lenguaje simbólico. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar axiomas de orden, por ejemplo, que seguramente estás viendo, estás viendo en análisis real seguramente o en alguna materia parecida, que son cosas típicas del primer año. Entonces podemos plantear como una especie de, como un axioma de orden, podemos empezar con que 0 va a ser menor o igual a b al cuadrado. Bien, b al cuadrado siempre es positivo. En el caso de que b sea 0, esto va a ser igual, o sea que esto podemos decir que es cierto. Vamos a ir construyendo a partir de acá para llegar a la conclusión final de que siempre va a pasar que el módulo de A es menor o igual que el módulo de Z. Yo puedo decir que si sumo a ambos miembros A al cuadrado, mantengo una uniformidad por una ley uniforme y me va a quedar que 0 más A al cuadrado es menor o igual que B cuadrado más A cuadrado. Acomodo esto un poquito para dejar escrito que A al cuadrado es menor o igual que A al cuadrado más B al cuadrado. Fíjate que lo que estoy tratando de hacer es lograr que esta parte de acá, el segundo miembro, me quede como el módulo de Z, para luego poder reemplazarlo. ¿Qué me falta para que esto me quede el módulo de Z? Aplicarle una raíz cuadrada. Y si yo aplico una raíz cuadrada de acá, por ley uniforme, no va a cambiar la desigualdad si aplico una raíz cuadrada acá. Por lo tanto, voy a poder dejar expresado de esta manera. ¿Qué pasa acá en este primer miembro de la desigualdad? Me va a quedar que la raíz y el cuadrado se pueden simplificar y voy a dejar acá el módulo de A. Módulo de A, lo que me pide esto justamente. Y también ya puedo decir que la raíz de A cuadrado más B al cuadrado, como dije antes, es el módulo de Z. Por lo tanto, acabamos de demostrar o de probar que el módulo de A es menor o igual al módulo de Z. Y esto ya entonces es la justificación para decir que esta afirmación es verdadera. Vamos a una segunda ahora. La afirmación B me dice que si el argumento de Z es igual al argumento del conjugado de Z para cualquier Z perteneciente a los complejos. Este símbolo es para cualquier o para todo Z perteneciente a los complejos, o sea que siempre se va a cumplir esto, según esta afirmación. Si nosotros vamos a la definición gráfica de lo que es justamente el conjugado de un complejo, nosotros vamos a tener en esta parte de la gráfica que el complejo conjugado es AB es uno y A menos B es el otro, o sea que me quedan ángulos opuestos. Ya al ver este genérico, yo puedo decir que voy a poder encontrar, ya puedo decir que es falso. Y cuando algo es falso, siempre resulta la mejor justificación buscar un contraejemplo. Así que vamos a buscar un contraejemplo, que va a ser cualquier número con su conjugado en el que la parte imaginaria exista. Si nosotros tenemos 1 más i y el conjugado de z 1 menos i, cuando buscamos los argumentos, el argumento de z
me da 45 grados, el de z conjugado me da 315 grados. Esos son sus dos argumentos principales, para uno y para el otro. Y ahí ya puedo afirmar entonces que esto es falso, no se cumple siempre. Esa proposición B nos lleva a una proposición C bastante similar en algún tipo de planteo. La C me dice que existe, este símbolo significa existe, Z perteneciente a los complejos, o sea, existe un número complejo, tal que, así se lee esta barra, el argumento de Z es igual al argumento del conjugado de Z. O sea que este no es como el anterior me decía que siempre se cumplía. En este me dice que existe, o sea que alguna vez se puede llegar a cumplir. O sea, hay algunos casos en los que se cumple. Y si volvemos a analizar el tema este del gráfico, si nosotros siempre, por decir así, está espejado el complejo con su conjugado, va a haber un solo caso, un solo conjunto de casos en el que esto se va a conservar el ángulo, que es que cuando el complejo me queda justo sobre el eje de las X. Si el complejo fuera solo la A sin las B, o sea, B vale 0, lo que me va a ocurrir es que el ángulo de acá es 0 y el opuesto del ángulo 0 es 0. Bien, esto es para el lado de los positivos. Y si voy para el lado de los negativos, el ángulo de acá sería 180 y el opuesto de 180 es menos 180, que también es 180. 360 menos 180 me da 180. Por lo tanto, para todos los complejos que sean solo parte real, bien, sin tener en cuenta el complejo 0, porque el 0 no tiene ángulo, entonces no puedo hacer mucho en realidad, eso no lo voy a anotar, pero ténganlo en cuenta, se va a cumplir eso. Entonces voy a decir que si z es igual a A, o sea, si z es solamente parte real, se cumple. Y recordamos que cuando una afirmación es verdadera, en este caso, como es un existe, con dar un ejemplo puntual podría haberlo dicho. Yo digo z es igual a 3, doy un ejemplo puntual, busco el ángulo de los dos, me da. Pero acá con el razonamiento podemos decir que se cumple para cualquier z igual a A, o sea, solo parte real. Por lo tanto, decimos que esta afirmación es verdadera. Vamos a la afirmación D. Si z es igual a menos 4 por coseno de 7pi sobre 3 más i por seno de 7pi sobre 3, eso es complejo en forma trigonométrica, entonces el argumento de z es 7pi sobre 3. Este puede parecer un poquito tramposo porque te lleva a la palabra argumento. Uno cuando dice argumento piensa siempre en el ángulo entre 0 y 2pi. 7 tercios pi se excede de ese 2pi, pero no quiere decir que esto no sea un argumento. No es un argumento principal, pero sí es un argumento. Por lo tanto, esta afirmación técnicamente es verdadera. Bien, lo vamos a dejar expresado de esa manera porque acá nos tenemos que basar en la definición. 7pi sobre 3 no es el argumento principal, pero sí es válido como argumento. El argumento principal de este sería restarle 2pi a esta expresión que me deja un tercio pi. Entonces un tercio pi sería el argumento principal. Pero sirve como argumento. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo y calculo acá, me va a dar el mismo complejo que si yo reemplazo y calculo con un tercio pi. Bien, eso es todo en cuanto a esta actividad 5. Vamos a la última actividad de este video, la número 6. Bien, la número 6 me pide expresar en forma polar los resultados de las operaciones indicadas. Y tenemos unas cuantas operaciones. Esto es bastante parecido a otro ejercicio que hicimos anteriormente, pero acá este está más apuntado a usar propiedades de los complejos en forma polar. Por eso vamos a recordar las propiedades. Tenemos estas dos primeras que usamos en el video anterior, que era la multiplicación de dos complejos en polar, la división de dos complejos en polar, y me falta la potencia de dos complejos en forma polar, que si yo tengo ρ sub phi elevado a la n, a un número natural n cualquiera, natural no, puede ser un número real también, n cualquiera, me va a quedar ρ elevado a la n y sub n por phi. O sea que lo que vamos a hacer es aplicar alguna de estas tres propiedades para ir resolviendo estas operaciones. No todas se pueden resolver así, pero vamos a hacer todas las que podamos. Aclaro, esto tranquilamente se podría resolver haciendo distributivas, resolviendo todo en forma binómica y luego al final pasando a forma polar, que es lo que pide el ejercicio. Pero ya que estamos, es buena práctica para hacer esto y lo que se nota es que este ejercicio está enfocado en trabajar las propiedades en forma polar.
Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Tengo estos tres números. Lo que voy a hacer es pasar los tres factores, el 2 raíz de 3 menos 2i y el 1 más i, a forma polar. Eso lo dejo para que lo hagas vos. Yo voy a poner directamente cómo quedan los resultados. Bien, recordá, podés mirar videos anteriores que está todo explicadito. El 2 lo expresamos como 2 sub 0 grados. El 2 raíz de 3 menos 2i va a quedar como 4 sub 330 grados. Y el 1 más i queda raíz de 2 sub 45. Los ángulos pueden estar en sexagesimal como pueden estar en radianes tranquilamente. Eso también queda a criterio tuyo, como a vos te guste más manejarlos. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos multiplicación de tres complejos en forma polar. Vamos a aplicar esta propiedad, la primera, la de la multiplicación. Yo voy a escribir todos los módulos multiplicados, 2 por 4 por raíz de 2, y todos los argumentos sumados. O sea que esto me va a quedar 2 por 4 por raíz de 2, 8 raíces de 2, y 0 más 330 más 45 me queda 375 grados. ¿Qué pasa? El 375 se pasa de los 360, le vamos a restar 360 para llevarlo al espectro entre 0 y 360 grados. Que si vos lo dejaras como 375 grados, técnicamente no está mal. Pero vamos a, más vale, pasarlo a la forma más simple o la que use argumentos principales. La respuesta final de esto entonces queda de esta manera. Vamos al B. El B es menos 1 más raíz de 3i elevado a la sexta. Este sí que no te conviene para nada trabajarlo en forma binómica, porque tenés que hacer una potencia sexta. O sea que tendrías que hacer menos 1 más raíz de 3i por menos 1 más raíz de 3i por, y así 6 veces, que te va a volver loco. Seguramente esos raíz de 3 te van a complicar la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir este binomio en forma polar. Lo pasamos a forma polar y me queda 2 sub 120 grados. Y ahora fíjate que tenemos esta tercera propiedad, que es la potencia de un complejo en forma polar. En realidad, siempre que tengas una potencia grande de un complejo, te conviene pasarlo polar de cabeza. Las otras por ahí las podés pilotear y manejarlas manejando en forma binómica. Pero este sí o sí te va a convenir hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Me queda ρ elevado a la n, o sea 2 elevado a la sexta, y n por phi, n, o sea 6 por 120, o sea 6 120 grados. Acá entonces resolvemos 2 a la sexta, que me da 64, y 6 por 120 grados, que me da... no me acuerdo la cuenta cuánto daba, pero bueno, da un múltiplo de 360, que al restarle sucesivamente 360 me va a quedar 0 grados, 720 da. 720 le restamos 2 veces 360, lo llevamos a entre 0 y 360 grados, y me queda este número como respuesta final. Vamos al C. El C tenemos 2 sub 30 grados más 5 sub 315 grados. ¿Qué pasa acá? Acá no podemos usar ninguna de estas propiedades porque no hay propiedad para la suma de los números en forma polar. Acá sí o sí no va a quedar otra que pasar a forma binómica, resolver y luego volver a pasar a forma polar. Si pasamos estos dos complejos a forma binómica, 2 sub 30 grados me queda raíz de 3 más i, y 5 sub 315 grados me queda 5 medios raíz de 2 menos 5 medios raíz de 2i. Podríamos seguir resolviendo, arrastrando las raíces y manejando el número exacto, pero te garantizo que es un número bastante feo, bastante inmanejable, o plomo de manejar más que inmanejable. Entonces lo que voy a hacer es aproximar para agilizar un poco. Si vos querés manejarlo exactamente, manejalo exactamente y luego compará que aproximadamente el resultado que vos te dio es el que a mí me da en esta forma. Y es más, el tuyo va a estar mejor que el mío porque no va a estar aproximado. O va a estar aproximado en una última instancia. Entonces, al sumar raíz de 3 con 5 medios raíz de 2 me da aproximadamente 5,27. Al sumar i menos 5 medios raíz de 2i me da aproximadamente menos 2,54i. Esto lo vamos a pasar a forma polar porque esto ya es la respuesta de la suma, es esta, pero como el ejercicio lo quiere en forma polar, lo vamos a pasar y me va a quedar aproximadamente este número, 5,73 sub 334 grados, 16 minutos, 2 segundos.
Bien, y vamos al último. El último es como el más jugoso en cuanto a propiedades porque tenemos un par juntas. Tenemos primero una multiplicación en un numerador y luego tenemos una fracción o una división, o sea que la segunda la podemos pensar como esta del medio. Vamos a empezar trabajando con esta expresión de acá. Como tenemos una multiplicación, hacemos 6 por un medio, que me va a dar 3, y sumamos los exponentes, 60 de los exponentes. Sumamos los argumentos, lo que me deja 60 más 30, que es 90. O sea que me queda 3 sub 90 grados. De paso, como este está escrito en radianes, y para no mezclar, o dejo todo en radianes o todo en sexagesimal, pasé pi sobre 4 a sexagesimal, que me da 45. Recordamos que para pasar de radian a sexagesimal es muy fácil porque pi vale 180, entonces 180 dividido 4 me da 45, chau picho, vamos al próximo. Bien, entonces acá tengo una división. Cuando tenemos una división tenemos que dividir los módulos y restar los argumentos, o sea 3 dividido un cuarto que me va a dar 12 y 90 menos 45 que me va a dar 45. Finalmente este ejercicio queda con esa respuesta. Bien, estos entonces fueron 3 ejercicios más de números complejos. Vamos a ver en el próximo video entonces otros 3 más. Los espero para eso mismo. Nos vemos, que tengan muy buena semana.